Dice el maestro Samael: allá en el viejo Egipto, en el país asoleado de Kem, existieron los grandes misterios de la gnosis. Entonces, quien ingresaba a los colegios iniciáticos, después de haberse sometido a las pruebas más difíciles, recibía de labios a oído el secreto terrible del gran arcano o magia sexual. Todo aquel que recibía este secreto debía prestar juramento de silencio. Quien juraba y luego violaba su juramento era llevado a un empedrado patio de muerte. Allí, ante un muro lleno de extraños jeroglíficos, era muerto inevitablemente. Se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. Todos los iniciados deben practicar magia sexual. Jesús tuvo también que practicar magia sexual en la pirámide de Kefren. Allí recapituló todas sus iniciaciones. Los egipcios, cuando se cubrían con su manto y cerraban los ojos para el mundo físico, quedaban en tinieblas para el mundo, pero en luz esplendorosa para el espíritu. Actualmente hay muchos sabios metidos entre las tinieblas egipcias, empero resplandecen con el fuego sagrado de la mente. Para investigar sobre el origen de Egipto, debemos remontarnos a los albores de la actual raza aria y emparejarla con el deterioro atlante. Entonces, cuando la catástrofe atlante sobrevino al planeta, los sabios de aquel continente supieron recapitular su bagaje cultural para trasplantarlo en nuevas tierras. Aquellos insignes seres fueron ayudados en su éxodo. El diluvio que relatan todos los textos sagrados no anegó sus vidas. Tenían la misión de adoctrinar y de salvaguardar los logros obtenidos en la raza atlante para el bien de la raza futura. Según el primitivo pueblo africano de Dogón, de Sirio vinieron seres que instruyeron a la civilización sumeria y egipcia, asegurando que volverían. Fueron dos, por tanto, los orígenes de Egipto, uno de procedencia atlante y el otro extraterrestre. Así está documentado en varias leyendas y papiros arqueológicos. El maestro Samael explica el enigma de la piel azulada de los fundadores de Egipto. Los hombres azules son los antiguos constructores de las pirámides, dice. Necesitamos enfatizar el hecho concreto de que los hombres azules jamás vinieron del continente atlante. Los hombres azules vinieron de la galaxia azul. Ellos crearon las poderosas civilizaciones de Egipto, Caldea, Asiria o Babilonia. Y continúa el maestro: así como existe ayuda mutua entre personas buenas, así también las hay entre planeta y planeta, galaxia y galaxia. Los maestros de la galaxia azul, llevados por el amor universal, se han preocupado muchísimo por nuestra humanidad terrícola, ayudándonos incesantemente desde la noche más profunda de los siglos. Ellos fueron realmente los que instruyeron a los arquitectos de las pirámides, los que enseñaron la doctrina secreta a los atlantes y a los egipcios. Lo más sorprendente es que ellos jamás nos abandonaron. Siguen viviendo en la Tierra Hueca, en una ciudad subterránea, bajo los hielos del Polo Sur. Ellos tienen un organismo físico semejante al nuestro y han acondicionado perfectamente su hábitat con excelentes adelantos técnicos. En el pasado, ese lugar era un paraíso ecuatorial, siempre fue su morada. Allá viven varios millones de seres. En sus naves tienen movilidad para abastecerse y comunicarse con la galaxia. Antiguamente convivían con nosotros, pero en la actualidad prefieren pasar desapercibidos. Sin embargo, y para nuestro bien, se mantienen a la expectativa, pues será decisiva su ayuda en los tiempos venideros. Tienen un gobierno teocrático y son seres sin ego, por lo tanto carecen de ejércitos o de moneda. Son elegantes, filántropos y amorosos. El historiador egipcio Manetón y el griego Heródoto decían que Egipto fue poblado por seres extraterrestres en tiempos predinásticos. Se referían a los Ensumhor o compañeros de Aurus, procedentes de la galaxia azul, situada al oeste de la Vía Láctea,
que al parecer gobernaron Egipto durante 13.000 años, pues según Plutarco en Heliópolis convivían hombres y dioses. Platón permaneció en Egipto por 13 años y allí cristalizó su obra sobre la Atlántida. Platón señaló también el origen atlante de Egipto uniéndolo al concepto de los hombres azules. Según Platón, la Atlántida sufrió un espantoso cataclismo, provocado por algo llegado de los cielos, que obligó a sus habitantes a dispersarse para evitar su total extinción. Una piedra en la puerta de los Leones de Micenas, Grecia, tenía esta inscripción: los egipcios descienden del hijo de Tot, sacerdote egipcio de la Atlántida. El historiador árabe Abd al-Lalith señala un origen antediluviano de Egipto, pues sobre la pirámide de Keops eran visibles los restos del nivel que el agua alcanzó. En el libro de la Vaca Celeste se describe una intrigante cosmología de sucesos acaecidos al comienzo de los tiempos, cuando los primeros dioses de Egipto descendieron desde el cielo con el fin de crear al hombre en el valle del Nilo. Albert Schwarzman, profesor de matemáticas y doctor en análisis informáticos, ve en el zodíaco de Dendera, ubicado a 48 kilómetros de Luxor, en unas criptas subterráneas, la fecha en que tuvo lugar el hundimiento atlante. En 1976 escribió el libro de El Gran Cataclismo, sobre el hundimiento atlante y el éxodo de sus habitantes. La piedra de Ben-Ben es otra reliquia arqueológica de gran valor histórico. Los egipcios la custodiaban en Heliópolis y hoy en día está en paradero desconocido. Es maciza, con forma piramidal, se orientaba al este y en una de sus caras tiene tallada una puerta a la cual se asoma un personaje divino del espacio, a la cámara en que aterrizó Ra. Ben significa aquel que sale a raudales o brilla disparado del cielo. Nasir Haramein, arqueólogo egipcio, indica que hay evidencias de que las pirámides y monumentos egipcios fueron creados por los dioses Sol. Primero, por la imposibilidad de la técnica actual, ya que hay construcciones con bloques de 200 toneladas cada uno. Segundo, por las herramientas utilizadas, como posibles rayos láser necesarios para quemar las estructuras de los pilares. Tercero, por esculturas como la de Ramsés, que pesa 1000 toneladas y que, ante la imposibilidad de su traslado, tuvo que hacerse el museo a su alrededor. Cuarto, por las deformaciones craneanas, que delatan el doble de capacidad al del hombre actual. Quinto, porque también bajo las aguas de Japón hay pirámides colosales y una esfinge similar a la egipcia. Sexto, porque han sido halladas más de 500 momias de seres altos, rubios y de ojos azules. Séptimo, porque el carbono 14 ya no sirve, ya que la roca tiene poco carbono y más silicato. La cultura egipcia atesora grandes logros científicos, como su arquitectura, el sistema de escritura jeroglífica, el calendario basado en el movimiento de las estrellas, la cirugía de alta precisión o la medida exacta, siendo el metro moderno el equivalente de 2 codos egipcios, una tecnología que supera a la actual. Sus conocimientos y proporciones exactas, la precisión en las medidas, la concavidad de obeliscos y de sarcófagos, las momificaciones, trepanaciones y alargamiento de cráneos, el uso de la energía eléctrica o el alumbrado nos llevan a considerar una técnica excepcional. Utilizaron el número sagrado pi y el número de oro phi para armonizar los edificios. Un documento del papiro Rhind dice: el cálculo exacto es la puerta de acceso al conocimiento de todas las cosas. Los obeliscos, sarcófagos y otras estructuras de gran precisión, así como los recubrimientos metálicos con capuchas de aleaciones de oro, plata y cobre, indican conocimientos metafísicos. Tal como nosotros concebimos el artesonado, deberían de conocer tornos o herramientas muy precisas con engranajes perfectos para ejecutarlo, pues actualmente es el diamante la única punta conocida capaz de servir para el torneado de las piezas duras. Hay joyas imposibles de labrar sin soldaduras a diferentes temperaturas, pulidas con trazos firmes,
de una sola vez, que requerirían de instrumentos de inconcebible dureza. Este instrumento podría ser el shamir, pintado en numerosos papiros, uno de los más poderosos instrumentos. Se trata de una herramienta compartida por egipcios y judíos, que podía cortar los materiales más duros, incluido el diamante, sin fricción, ni calor, ni ruido. Tras su uso, no se podía guardar en contenedores de hierro, pues explotaría. Tenían que envolverlo en paños de lana, dentro de cestas de plomo y cubierto de malta y cebada. Esto implicaba tener un gran conocimiento físico-químico y un gran respeto por la madre naturaleza, pues aun trabajando con elementos pesados, cuidaban de no deteriorar el medio ambiente. Otro logro tecnológico era el conocimiento sobre la fórmula vegetal para la modelación o el ablandamiento de las piedras, citada por el maestro Samaen. Según Heródoto, 20 años de construcción equivalen a colocar un bloque de piedra de 2 toneladas bien encajada cada 2 minutos. Se usaban moldes de madera y luego las dejaban fraguar. De ello hay abundantes pruebas en los hallazgos arqueológicos. Pelos, uñas, materia orgánica o fibras textiles han sido hallados por los doctores Davidots y Morroys en el análisis de las rocas. Los egipcios, al igual que los incas, usaban una planta autóctona para ablandar la piedra, como si fuera barro. Por ello resulta imposible de incrustar ni siquiera un cabello entre cada uno de los ensambles. El investigador Manuel Delgado afirma haber descubierto más de 30 muestras reblandecidas en las que son visibles las incisiones mientras estuvo blanda. De no ser así, en las canteras de Asuán tuvo que existir una tecnología imposible de comprender, cuyo pulimento, corte y perforación deberían efectuarse con brocas 60 veces superiores a las actuales. Otro logro asombroso son los vasos de diorita. ¿Cómo lograban vaciar la piedra sin dañarla? El mismo misterio persiste en la elaboración de decenas de vasos de alabastro y de piedras semiduras y preciosas, imposibles de elaborar con nuestra técnica actual. Los alquimistas egipcios disolvían y condensaban la piedra magistralmente. Los vasos de diorita y de alabastro fueron muy usados en Egipto, tanto para rituales como para el uso doméstico. En los primeros se hacían inscripciones, grabaciones de oráculos y de citas de los libros sagrados. Había vasos para guardar las vísceras de los momificados. Tenían el porte escultural del difunto, donde escribían su nombre y las conjuraciones necesarias para ayudarle en el paso por el submundo. Todos estos logros hubieran sido imposibles sin el consorcio de la magia. En la vida egipcia no había acto cultural, religioso o cotidiano sin una visión mágica y sagrada. El hombre se comunicaba con los dioses le mostraban el camino con sus preceptos y con su vida ejemplar. Dios dio la magia al hombre para hacerlo semejante a él. Edward Schurz dijo que la ciencia de los números y el arte de la voluntad son las claves de la magia. Ellas abren todas las puertas del universo. El egiptólogo Maspero dijo: no debemos asociar al concepto de magia la idea degradante que acude a la mente moderna, porque la magia es el arte de emular a los dioses, de llegar a ser hombre, de hacer posible lo imposible para el animal intelectual, de amar a la naturaleza respetándola, de cumplir sus preceptos y de ser co-creador al servicio del ser. Los logros egipcios se perdieron con el declinar de su poderío. La limitada historia que se contempla hoy sobre Egipto en base a sus dinastías faraónicas es muy incipiente, porque ellas se desarrollaron solo en los 2 últimos yugas o edades. La más significante fue la primera edad, la edad de oro o ágrafa, porque no había interés de protagonismo. Entonces las grandes obras científicas o artísticas no eran firmadas. Las construcciones misteriosas guardaban el secreto de los iniciados. Se impartía y se difundía la sabiduría encerrada en sus bibliotecas de labios a oídos. Nada más interesaba.
Solo interesaba la transformación de sí mismos y para ello los egipcios fueron grandes alquimistas. Ya en la Edad Media se esforzaron por descifrar los secretos de Hermes. Cagliostro fundó el rito egipcio de la masonería indicando que toda iniciación viene de Egipto. Los egipcios llamaban Kemet al valle del Nilo, que significa tierra negra en proceso de transformación. Los papiros egipcios de Estocolmo y Leiden son un compendio de técnica alquímica con instrucciones para combinar oro, mercurio, cobre y otros metales, con los que lograban un oro de gran pureza. Toda la tradición hermética occidental es herencia egipcia. Hermes es el nombre griego del dios Tot, llamado padre del arte. Fue un rey egipcio, predinástico, que escribió la tabla de Esmeralda, marcando las reglas precisas alquímicas, en forma abstracta y simbólica para protegerla de los profanadores. Según la tradición, la escribió con la punta de un diamante sobre una lámina de esmeralda. En los templos del Nilo se enseñaban técnicas para la obtención del oro y de otros metales preciosos bajo el control de un sacerdote conocido como el gran esgrimidor del martirio. En dichos templos laboratorios se encontraban espléndidas bibliotecas con cientos de papiros, exponentes de la ciencia y del arte alquímico. Para el desconocedor de esta ciencia representa un gran enigma el hallazgo de toneladas de oro en esta cultura. Están presentes en sus joyas, revestimientos de monumentos o materiales ritualísticos. En la zona egipcia no hay minas de este metal, por lo que este hecho solo puede explicarse bajo el concepto alquímico de la transmutación de los metales. Según el químico francés Marcellin Bertholf, el emperador romano Diocleciano, en el año 290 de nuestra era, decidió quemar todos los libros de química egipcios que tuvieran relación a la obtención del oro y de la plata, a fin de que no pudieran enriquecerse con este arte y obtener, por consiguiente, riquezas suficientes como para rebelarse contra los romanos. Las momias son otro logro alquimista, dice el maestro Samael. Hay dos clases de momias. Una de ellas corresponde a los muertos cuyo cadáver fue sometido a los procesos de momificación, y la otra clase a los muertos en estado de catalepsia. La catalepsia egipcia está sabiamente combinada con la magia y la química oculta. Junto con los seres que habitaron Egipto, sus moradas constituyen otro gran enigma. Las pirámides, la esfinge y demás monumentos son un reto para los arqueólogos. Así se ha descubierto que tienen una estrecha relación con Orión y con Sirio. En 1989, el ingeniero egipcio Robert Bauval dijo que la esfinge y dos de las tres grandes pirámides de Gizeh fueron construidas con la relación astronómica de la constelación de Orión. Esta es una constelación ecuatorial, una de las más hermosas del cielo, situada al oriente del Tauro y al occidente del Can Mayor y del Can Menor. En la constelación de Orión o el Cazador, además de la gran nebulosa, figuran las tres célebres estrellas, Rigel, Betelgeuse y Bellatrix, y otras estrellas variables, 136 de las cuales son visibles a simple vista. Sirio en griego significa cruel. Es 26 veces más brillante que nuestro Sol de Ors y 1,5 veces más grande. Sirio pertenece a la constelación de Orión y tiene una hermana gemela invisible por su menor luminosidad. Muchos templos egipcios se construyeron de forma que la luz matutina iluminara las cámaras interiores y los altares sagrados para constituir todo un fundamento del sistema religioso. Aparece junto al sol durante un breve espacio, al amanecer del 15 de junio, que es el día en que se adora a Isis, y marcaba la época de las inundaciones. Las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión no se encuentran dispuestas sobre una línea recta en los cielos del sur.
Las dos estrellas inferiores forman una diagonal perfecta, pero la tercera está desviada hacia el este, idéntica al plano del emplazamiento de las tres pirámides de Gizeh. El Nilo representa en la Tierra a la estela de nuestra celeste galaxia. Hapi, el dios del Nilo, tenía piel azulada. Es el río más largo del mundo, con 6.648 kilómetros. Nace en el lago Kyoga, corre hacia el norte, siendo el único río ecuatorial que sigue esta dirección. Tiene 6 cataratas, pasa por Uganda, Sudán, Zaire, Ruanda, Burundi y Tanzania. Heródoto decía que Egipto es un don del Nilo. Dividía al país en 2 grandes orillas. En la oriental se desarrollaba la vida cotidiana y de culto. En la occidental establecieron sus moradas de eternidad, la vida y la muerte separadas por la estela de Maya. Los faraones Keops, Kefren y Micerinos no construyeron ni las pirámides ni la Esfinge. Sus nombres se deben a hallazgos puntuales relacionados con sus personas en tales emplazamientos, pero que no constituyen pruebas suficientes de su autoría. La pirámide de Keops está considerada como la 7ª maravilla del mundo antiguo. Además de templo iniciático, es un condensador de energía. Tiene 53.000 metros cuadrados de base y 147 metros de altura, y los ángulos de 27 grados de las caras permiten determinar con precisión equinoccios y solsticios. No se explica el efecto relámpago que divide en 2 cada una de las 4 caras de la pirámide, convirtiendo al edificio en un poliedro perfecto. El profesor Lagrange de la Real Academia de Bélgica considera los pasajes, cámaras y pasadizos ascendentes o descendentes como un calendario de la creación. Cada pulgada correspondería a un año, desde el Génesis al Apocalipsis. Las medidas de la pirámide de Keops son proféticas y el maestro Samael lo confirma. Estas medidas marcan el éxodo del pueblo de Israel, el nacimiento y muerte de Jesús de Nazaret, la Primera y Segunda Guerra Mundial y el final apocalíptico de nuestra raza. El vaticinio final está datado entre los años 2001 y 2030. La Gran Pirámide de Keops está bajo la advocación de la diosa Isis y el dios Tot, dios de la sabiduría, la ciencia, la astronomía, biología y medicina. Las cámaras dispuestas verticalmente sobre la del rey cambian las frecuencias vibratorias emitiendo resonancias al exterior. En 1987, un equipo japonés de la Universidad de Waseda, Tokio, logró detectar con su radar la existencia de un laberinto de pasillos y de cámaras huecas. Las medidas de los corredores representan complejos planteamientos. Los ángulos miden con la precisión de un segundo arco que trasciende a la capacidad del ojo humano. Es perfecta su horizontalidad, del plano de la base a 920 metros. El perímetro de la base coincide a escala decimal con la órbita solar de la Tierra. El metro real es la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre, que dividido entre 2 nos da 52,39, que es la medida del codo egipcio. Además, la Gran Pirámide es un condensador de energía bioplásmica, detectable tanto de día como de noche, que se concentra en el vértice de la pirámide, alcanzando varios kilómetros de altura. Su capacidad de generar es fruto de su estratégica ubicación telúrica y cósmica. Los templos, por lo tanto, son catalizadores. Cualquier precipitación coloidal se multiplica hasta 10 veces en el interior de las pirámides. La pirámide de Kefren es anterior al mismo faraón. El faraón era el director de los ritos garantizados por su rango espiritual. Tiene 2 entradas a una cámara de granito negro y está unida por un canal a la Esfinge. La pirámide de Micerinos es la más pequeña. Está revestida de granito rojo y tenía un pozo de agua alrededor, típico de los recintos iniciáticos.
Para entrar hay que descender del nivel del suelo, que alude al subconsciente. Tiene una cámara de arco de medio punto y 3 pirámides pequeñas satelitales. Los sacerdotes vinculados a la escuela de Heliópolis conformaban un grupo social elitista que preservó las ciencias estelares gracias a su calidad hermética iniciática. El coronel inglés Howard Wise quiso llevar un sarcófago de la pirámide de Micerinos y gran cantidad de restos arqueológicos, y como una maldición su barco se hundió en las costas de Cartagena, ocultando todo el tesoro bajo el mar. La esfinge es el símbolo viviente de la sabiduría iniciática. Jámblico asegura que bajo ella hay cámaras rituales. Dicen que el faraón Thutmose se quedó dormido ante ella y tuvo un sueño en el que se le increpaba al despertar. Tras ello el faraón, impresionado, la restauró, reiniciando su culto. Tiene numerosos túneles y galerías a 5 metros del subsuelo. Según Manetón, en sus archivos se albergan documentos del primer período histórico de la humanidad y de antiquísimas civilizaciones del tiempo predinástico, de los dioses o Neteru, de los Ensunhor, compañeros de Auros. Así como también hay datos de las diferentes dinastías faraónicas. Dice el maestro Kutumi: en el templo de la Esfinge se encuentra una amplia cámara en la que cuelgan guirnaldas de esencias de la naturaleza, las cuales vibran al ritmo de ésta y dan a la mente el poder de analizar sus elementos. Pendiente de esta cámara hay una vasija en forma de cúpula, a la que se puede llamar caja sonora de la naturaleza. Los pensamientos son cosas que poseen sonido, color y forma, y este instrumento los transforma en habla visibles, pues registra los acordes musicales silenciosos que dan forma a nuestros pensamientos, y se permite al estudiante observar cómo se materializan sus pensamientos. El Colegio de la Esfinge Elemental es la casa a medio camino hacia la comprensión de la naturaleza, y allí somos introducidos en sus leyes. El propósito real de la naturaleza es destruir toda ilusión en nuestras atmósferas e infiltrar en nosotros su expresión. Cuando el estudiante se baña en la atmósfera de esta esfinge elemental, recuerda el tiempo en que era andrógino y consciente de su naturaleza elemental y física. De esta manera recupera su conocimiento de la ley elemental. Y el maestro Samael añade: la esfinge, que ha resistido el curso de los siglos, es tan solo la imagen de la esfinge elemental de la diosa naturaleza. Esta esfinge elemental es la suprema maestra de toda la magia elemental de la naturaleza. La misma diosa naturaleza es un gurú Deva que gobierna la creación. Osiris y Horus fueron los grandes dioses elementales del viejo Egipto. En el Colegio de la Esfinge podemos estudiar los grandes misterios de la magia elemental de la naturaleza. Los gurús devas trabajan con la naturaleza entera y con el hombre, y son verdaderos maestros de compasión. Todos los gurús devas parecen verdaderos niños inocentes. Viven y juegan como los niños. Son discípulos de la Esfinge elemental de la naturaleza, gran maestro de estos niños devas. Las construcciones de los gigantes de la meseta de Gizeh son templos colosales que se encuentran enfrente de la Esfinge y que los antiguos egipcios atribuían a los mismos dioses, porque se utilizaron grandes bloques de piedra caliza de unas 200 toneladas cada uno, encajadas milimétricamente entre sí como si fuera un puzzle, con grapas de metal para interconexionar los bloques, imposible de comprender sin la explicación de la piedra ablandada ya mencionada. Sufren el mismo grado de erosión que la Esfinge y carecen de inscripciones. Por lo tanto, las pirámides no son tumbas, sino templos iniciáticos, y la Esfinge es una universidad cósmica de la Madre Divina. Numerosos fueron los seres iniciados en sus santuarios. Pitágoras fue a iniciarse de Heliópolis a Menfis. Durante 22 años pasó penosas pruebas con éxito. Jámblico y Anaxágoras también pasaron la iniciación en Egipto.
viviendo 20 años entre sus templos y aprendiendo la ciencia de los números. Tales de Mileto pasó 4 años en Menfis, entre ordalías iniciáticas. Solón, iniciado en Heliópolis, al prever la pérdida de la visión sacra del orden cósmico, decía con certeza vaticinadora: porque vendrá un tiempo en el que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Diógenes recibió su iniciación en el sur de Egipto. El neoplatónico Proclo afirmó en el siglo V que la pirámide de Keops era un observatorio astronómico, asegurando que hay más de 100 casos censados en donde se asegura de que no son tumbas. El mismo Nerón ordenó su descubrimiento en el año 66 después de Cristo, y pese a la constante expoliación no se encontraron tesoros funerarios. Heródoto narró la construcción de la gran pirámide de Keops y habló de la tumba de Keops como de una cámara subterránea excavada en el suelo de Giza, no dentro de la pirámide. Plinio exclamaba admirado que parecía como si las pirámides hubieran bajado del cielo, y Demócrito también vivió 5 años en la sociedad de los sacerdotes egipcios. Allí perfeccionó sus estudios de astronomía y de geometría.